porque ha solido venir a darnos sus opiniones, sus comentarios políticos, pero ahora viene como candidato al Senado número uno, al Senado Nacional de Libertad Popular, Pedro Cateriano. Buenos días, Fernando. Ex primer ministro en dos oportunidades, congresista disuelto en el año Sí, 92 diputado. y ahora, para quienes nos siguen en televisión y para los que están en radio, les contamos que está con un polo amarillo, amarillo patito, que es el color del liberalismo. Exactamente, los partidos liberales a nivel internacional usan el color amarillo, que es el que identifica a Libertad Popular. Solo le falta su número uno allí para que se recuerde, pero lo recordamos nosotros. Muchas que gracias. es el candidato número uno de Libertad Popular, el partido cuyo candidato presidencial es, ustedes lo recordarán, Rafael Belaúnde Llosa. Así es, y también lo acompaño en la vicepresidencia, ¿no? En la fórmula presidencial. También usted está en la fórmula presidencial, por supuesto. Empiezo preguntándole por el tema de la semana, ¿no? Que ha agitado a las portadas, que tiene que ver con el financiamiento público en la franja electoral, que algunos partidos pues se han hecho los sorprendidos de que han estado destinando mucho dinero a algunos medios que no tenían alcance. Entonces se sospecha que eso lo hacían como un esquema para que ese medio, ante tanto que recibían, les devolvía algún dinero por lo bajo, ¿no? A todo esto, ustedes en Libertad Popular han revisado que su propaganda haya sido colocada de una manera estratégica, ponderada, razonable. Sí, es un trabajo que se ha hecho profesionalmente, ¿no? Ahora, ¿llama la atención este escándalo? ¿Llama la atención, por ejemplo, que el señor Acuña asigne a su canal de televisión o presunto medio cercano a él? ¿Llama la atención que un ex colaborador de Pedro Castillo haya recibido en su canal de televisión de dudoso origen? No. Se refiere al señor Miguel del Castillo. Exactamente, es un escándalo más que oculta el verdadero drama del Perú. Desde que fue elegido Pedro Castillo, Fernando, 1.300.000 compatriotas se han ido del Perú, porque mejor dicho, no ven futuro en el país. Esta inestabilidad política, además, no se detuvo. En el año 2024 ya, bajo Dina Boluarte también, 400.000 peruanos. Es decir, los jóvenes que son el futuro del Perú se ven en la obligación de irse porque no ven un futuro. La inestabilidad política ha ido profundizando la crisis política. Entonces hay que devolver confianza a esa población que sigue con un afán de diáspora. Y es en ese contexto en el cual Rafael Belaúnde decide fundar Libertad Popular. Él pudo seguramente continuar con su labor empresarial, que dicho sea de paso, es más exitosa según las declaraciones juradas que las del ricachón y promovido multimillonario, el desorbitado exalcalde de Lima. Pero en fin. Ahí está hablando de Rafael López Aliaga. Yo pongo los nombres para que sus lances, pero son fáciles, sus lances no sean abstractos, porque fáciles en las de campañas deducir. hay que ser concreto. Exorbitado exalcalde de Lima, ¿quién puede ser? Es clarísimo. Está hablando el candidato que más insulta, que más populismo económico hace, el que más intención que de voto más amenaza tiene. a los medios de comunicación, que dice que cuando va a ser presidente de la República, y no ahora, va a denunciar. ¿Qué cosa quiere decir eso? ¿Que va a ser persecución política? Es muy fácil de dibujar al personaje. Pero continúo, porque el verdadero drama es claro, que los jóvenes del Perú se estén yendo de nuestro país. Claro, pero los candidatos como usted, que tiene experiencia política, ya no están tanto para hacer el diagnóstico, sino explicar las soluciones que, por cierto, ya están en el plan de gobierno que ustedes han presentado en diciembre al Jurado Nacional de Elecciones. Exactamente. Y ese plan de gobierno, yo lo siento, lo he leído y lo veo, digamos, más doctrinario, firmar el Estado de Derecho, todo, pero como que le faltan algunas medidas más concretas, pero es oportunidad para plantearlas. ¿Como cuáles, por ejemplo? En términos de, he visto algunas ideas, ¿no?, que parecían esbozadas, limitar
de alguna forma las atribuciones presidenciales, la discrecionalidad del presidente. Lo que me lleva a preguntarle, en su respuesta por favor ponga como ejemplo, ¿qué haríamos ahora con José Gerí? Yo creo que en términos generales el siguiente Parlamento tiene que detener esta anarquía política. Y esa debe ser la primera tarea. Nunca en nuestra historia republicana hemos tenido esta inestabilidad política, con una gran cantidad de presidentes, con una altísima rotación que de viene ministros. Desde Kuczynski, ciertamente. Y se advirtió en todos los tonos en ese momento, cuando se malinterpretó la Constitución y se usó la vacancia por incapacidad moral permanente para cargarse a Kuczynski, advertimos que ese era el camino hacia la anarquía. Lamentablemente ese pronóstico se ha cumplido. Entonces, es ingobernable un país si se sigue usando políticamente la Constitución como la estamos empleando. Entonces, ahora. ¿usted no plantearía vacar o censurar a Gerí? Lo que yo planteo es que se aplique el sistema político. Cuando fue redactada esta Constitución, ¿por qué, por ejemplo, se estableció en el artículo 117 de la Constitución las causales por las cuales podía ser acusado el presidente? ¿Y por qué razón, a diferencia de otros funcionarios, el presidente no podía ser acusado constitucionalmente durante su mandato? Precisamente para mantener la estabilidad los políticos política. no solo se conocen en sus discursos, en sus declaraciones, sino en sus decisiones concretas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes, Libertad Popular, tuvieran una bancada importante en el Congreso, ¿apoyarían una censura o vacancia de Gerí o lo dejarían, por las circunstancias que estamos cerca del fin del mandato, lo dejarían que termine? Nosotros no hubiésemos sido irresponsables y no hubiésemos entregado el cargo de presidente a Gerí, para empezar. O sea, ¿hubieran vacado a Dina Boluarte? No lo hubiésemos encargado. O sea, ¿hubieran vacado a Dina Boluarte? Es una gran irresponsabilidad de este infame Congreso haber puesto en Palacio de Gobierno. O sea, hubieran promovido que se elija a otro congresista. Nosotros lo que hubiésemos hecho es defendido el orden constitucional. Y acá lo que ha hecho este Congreso y el anterior Congreso, los que iniciaron el uso de la vacancia por incapacidad moral permanente, es violar permanentemente el orden constitucional. Pero no me dice si Gerí debe continuar a pesar de todo lo que sabemos. Nunca debió haber estado en esa situación. Pero estando el presidente como está, ¿debe seguir o debe ser censurado o vacado? Fernando, es que ahora yo no puedo entrar al terreno de la especulación. Ahora lo que hay es una violación permanente. No es especulación, es opinión, es que diga usted si debe ser vacado o no. Le estoy diciendo que nunca debió haber ocupado el cargo. Con eso le respondo todo. Es una persona sin formación jurídica, sin trayectoria democrática, que tenía unos antecedentes tan graves que cualquier parlamento hubiese impedido el acceso. Lo conocemos ahora, y la gente lo conoce y por eso está bajando la aprobación. Si usted me pone como integrante de este parlamento que constantemente viola el orden constitucional, encubre los delitos de los mochasueldos, protege esta clase de escándalos, bueno, hace rato el señor Gerí debería estar en su casa. Ya, entonces estaría de acuerdo con que... No estaría de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque no estoy a favor de este tipo de vacancias express. En ninguna democracia occidental se le llama por teléfono al presidente de la República a las 5 de la tarde, se le dice que se le ha iniciado un proceso de vacancia por incapacidad moral permanente, después a las 3 horas se le llama y se le pide que envíe a su abogado y posteriormente a la medianoche se le vaca. Este mecanismo de la vacancia express no existe en ninguna democracia del mundo. Es una anomalía democrática y constitucional grave. Hay que respetar la Constitución y eso es lo que plantea en su programa. Que es el precedente que usó este Parlamento con la señora Boluarte. La señora Boluarte era absolutamente indefendible, mentirosa, inepta y manchada por la corrupción. Pero se le violó el debido proceso, no se le garantizó el derecho de defensa y eso demuestra la bestialidad,
lo que yo sostengo, la fuerza bruta de los votos con los que actúa este Parlamento. Y eso no ocurre en ninguna democracia. Vamos a seguir conversando con usted, señor Pedro Cateriano, luego de una pausa donde oiremos mensajes de los anunciantes. Regresamos con Pedro Cateriano, candidato al Senado Nacional por el número 1 de Libertad. En RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Estamos ya entrando pues en la campaña electoral que tardíamente se está calentando. Estamos entrevistando a Pedro Cateriano, esta vez no como analista político, sino como candidato en el puesto número 1 del Senado Nacional por Libertad Popular, el partido cuyo candidato presidencial es Rafael Belaúnde Llosa. Y por cierto, Pedro también está en la fórmula presidencial como candidato de primer vicepresidente. Primer vicepresidente, ¿no? Apelando a toda su experiencia de primer ministro, de congresista. Estábamos hablando de la anarquía política, ¿no? Y usted me dice que no es partidario de las vacancias express, entonces, aunque no me ha querido decir que salvarían a Gerí, pero entiendo que la solución es, porque si recibo el apoyo ciudadano, lo que planteamos nosotros en Libertad Popular es que el presidente sí pueda ser acusado durante su mandato, modificar la actual estructura. Ya, pero el Congreso va a ser muy poderoso. Bueno, pero va a haber un desbalance. Pero eso eso dependerá del pueblo. La posibilidad del cambio la tiene el pueblo a través del voto. Entonces no me gusta estar en ese escenario tan pesimista. Confío que el pueblo también reaccione. No podemos continuar con un esquema de confrontación permanente entre los poderes del Estado. La democracia se caracteriza por el equilibrio entre los poderes del Estado. Le pregunto otro tema porque me parece importante. He leído su programa y no hay mucha mención de obras emblemáticas. Pero sí tenemos varias obras emblemáticas, algunas ya licitadas, otras mencionadas, y carecemos de una planificación. En cualquier momento nos sorprenden con que esto deja de ser prioritario. Estamos sorprendidos, por ejemplo, con este intento de cambiar el contrato de gobierno a gobierno con Francia para hacer la autopista central, que es una inversión como de 24.000 millones de dólares, una barbaridad. Bueno, ¿ustedes qué plantean respecto a planificar obras para el futuro y cuáles serían algunas obras emblemáticas que continuarían o que empezarían? Nosotros lo que planteamos es que los 3,5 millones de peruanos que no tienen agua potable tengan agua potable. Eso es prioritario. Es una prioridad, es una cuestión de dignidad. Y no es una mega obra, son varias obras pequeñas. No podemos tener un monopolio estatal del agua potable con 50 empresas públicas cuyos ejecutivos tienen sueldos millonarios, como acabamos de ver en el caso de Sedapal, y que la gente no tenga agua potable. Eso lo vamos a hacer. Ese es un compromiso fundamental. Hay otros aspectos, el de la seguridad ciudadana. Es decir, no podemos continuar en esta situación. Y Rafael Belaúnde se ha comprometido a cumplir con esa función que tendría como presidente de ser jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que es algo que lamentablemente ni Pedro Castillo, ni Dina Boluarte, ni el actual encargado de la presidencia Gerí hace, porque parece que le dedica más tiempo a las señoritas que a trabajar por solucionar los problemas del país. Hemos planteado también las interconexiones, el proyecto para interconectar vía ferrocarril Ecuador con el norte del Perú. Chile, agua para todos los peruanos. El tema del agua es fundamental. Vial y virtual. Ferroviaria, el tema de transporte público. Acabo de estar en Arequipa durante 2 días y el caos del tráfico en Arequipa es algo que hay que enfrentar también. Hay distintas posturas, pero por ejemplo, las vías férreas en la mayor parte de la zona sur del Perú ya están en medio de las ciudades. La posibilidad de establecer autovagones, mecanismos de transporte se tienen que evaluar. El Perú es un país que, a diferencia de otros, ha abandonado el mundo ferroviario. Nosotros, en Libertad Popular, ponemos un énfasis, pero no... Le quiero hacer una pregunta porque para que demuestre
qué tan liberales son, ¿no? ¿Está de acuerdo? ¿Ustedes están de acuerdo en Libertad Popular con las exoneraciones tributarias que han habido y regímenes especiales para agroexportadores, para hoteles y restaurantes? No, nosotros no estamos a favor de las exoneraciones tributarias, no estamos a favor de la actividad empresarial del Estado. Nosotros creemos que las empresas privadas deben ser las encargadas de generar la riqueza y por esa razón... ¿El Estado debe ser más pequeño de lo que es ahora? El Estado tiene que ser eficiente. Ese dinero que actualmente derrocha en Petroperú, en Sedapal, debe ir a educación, salud, agua potable y vivienda. ¿Petroperú que se privatice? Bueno, no sé quién podría comprar una empresa quebrada, pero por ejemplo, ese podría ser su destino. La refinería, sí, ahora nadie puede. Sí, la refinería de Talara podría ser concesionada. El oleoducto hay que ver, pero lo concreto es lo siguiente, ¿no? No podemos seguir botando el dinero mientras hay tanta necesidad. Toquemos madera, pero si hay otra pandemia similar a la que tuvimos con el COVID... Ahí sí se agarran las reservas. Bueno, no. Vamos a estar en una situación igual o peor que la anterior. Los hospitales están totalmente abandonados. Los colegios no tienen conexiones de agua potable. Las postas abandonadas. Y ahí hay responsabilidad, entre otros, del señor Acuña, que ha manejado estos últimos años el sector salud. Entonces, esa será una tarea primordial de Libertad Popular. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Le deseamos suerte como le deseamos suerte a todos nuestros entrevistados candidatos. Muchas gracias. Esto fue